El crecimiento de las ciudades romanas obligaba a realizar costosas obras de ingeniería, en las que, una vez más, los romanos demostraron su maestría. Las fuentes municipales, instaladas en cada esquina importante de la ciudad, vertían las aguas conducidas por uno o varios acueductos. Bajo las calles corría una rápida red de alcantarillado. Las aguas que rebosaban de las pilas de las fuentes públicas, que en latín eran llamadas aquae caducae, se recuperaban, encauzándolas para usarlas en los abrevaderos para el ganado y para asegurar un caudal permanente y regular a las letrinas públicas instaladas en teatros, anfiteatros y circos. El destino final de estas aguas residuales eran las cloacas, que las vertían a un arroyo o a un río, aunque en ocasiones se empleaban también para el riego de huertos. A mediados del siglo I después de Cristo, las aquae caducae comenzaron a utilizarse también para llenar unos depósitos construidos con la finalidad de facilitar la extinción de los frecuentes incendios. El agua en Baelo Claudia era un elemento fundamental. La ciudad tenía 3 acueductos que suministraban el precioso elemento absolutamente necesario tanto para la vida de los ciudadanos y el funcionamiento de la ciudad, como sobre todo para alimentar su principal industria, ¿no?, que era el salazón. Cuando el agua llegaba a la ciudad era utilizada, pero esa agua había que expulsarla, había que evacuarla de la ciudad. Hay un sistema de cloacas perfectamente desarrollado. La eficacia de este sistema es tal que cuando se puso en marcha el conjunto arqueológico y la puesta en valor de la ciudad, pues una parte sustancial de este sistema de drenaje fue limpiado, estaba completamente cegado después de casi 20 siglos, y ese sistema de drenaje funciona perfectamente y nos permite pues evacuar el agua de lluvia, que aquí en invierno son bastante abundantes, sin necesidad de ningún tipo de gasto de energía eléctrica. En la red de saneamiento de Mérida, las cloacas se sitúan bajo el eje central de cada calle. Las pertenecientes a los Cardo desembocarían en las de los decumanos, que serían las que llevarían los residuos hacia el Guadiana por unas salidas instaladas en el muro de contención, obra de ingeniería realizada en los albores de Emérita Augusta para solventar las posibles inundaciones del río. Estamos en una de las vías principales de la ciudad de Itálica, justamente por donde discurría uno de los colectores principales de la ciudad y representativo de todo lo que es el proyecto de urbanización adrianea. Realmente uno de los mayores logros de ese momento de época imperial, y quizás no lo debamos de plantear incluso antes de la época del emperador Adriano, comienza a destacarse la mejora y la extensión de lo que es la obra pública en Itálica. Como mejores exponentes de ese impulso de obra pública son las construcciones hidráulicas y representadas principalmente por una serie de edificaciones como el acueducto, el castellum y los edificios termales. Todo ello va a significar una mejora en la calidad de vida de todos los habitantes de la ciudad, con el aprovisionamiento del agua, la planificación de lo que es la conducción de los residuos de la propia ciudad, y que realmente constituye uno de los rasgos principales en cuanto a lo que es la obra pública y en cuanto a lo que significa las construcciones hidráulicas en Itálica. Las modernas excavaciones de Itálica han vaciado buena parte del servicio de desagüe de la ciudad y han mostrado una bien planeada red de alcantarillas y colectores que se corresponde con el trazado ortogonal de manzanas y calles. Para las labores de limpieza y conservación se podía acceder a las cloacas por unos registros ubicados en los cruces de las calles y otros puntos estratégicos de la ciudad. Por el colector central puede caminar una persona erguida sin obstáculos. El carácter de la ampliación que hace Adriano en el siglo II, a partir de la ciudad antigua, que se remonta, como ya vimos, al siglo V a.C., viene definido por sus monumentos, por sus edificios públicos, caracterizados por esa construcción monumental, ciclópea casi, de hormigones revestidos de ladrillo, pero también por las mansiones unifamiliares de gran superficie,
y sobre todo por algo muy peculiar de Itálica y de otros puntos del Mediterráneo, pero aquí se nota con especial relevancia, las residencias, no, los edificios semipúblicos. Son edificios como este en el que estamos, el edificio de la Exedra, que se caracterizan por un uso que va más allá de lo doméstico, trasciende la función doméstica, la función residencial, y se definen por el uso por parte de asociaciones, cofradías, colegios, y por lo tanto las instalaciones que en ellos nos encontramos tienen que ver con el mundo del deporte, con el ejercicio, con las reuniones, con los baños, todo ello organizado en torno a un gran patio, porticado, columnado, en este caso con pilares cruciformes, el peristilo, en torno al cual se organizan las estancias, las diversas áreas de este edificio semipúblico, como también será así en las residencias particulares. El principal lugar público de las ciudades romanas era el foro, un lugar donde los ciudadanos se reunían para comerciar, donde los magistrados se dirigían al pueblo, donde se exponían las leyes y donde se celebraban ceremonias sagradas. Augusta Emérita contó con 2 foros, uno provincial y otro municipal, debido sin duda a la importancia de la ciudad desde el punto de vista administrativo. En el foro municipal se desarrollaban los hechos más importantes de la vida ciudadana. Fue construido a mediados del siglo I después de Cristo y rodeaba una gran área ajardinada. Uno de los edificios que lo integraban es el Templo de Diana, uno de los más antiguos de la ciudad y único ejemplar de arquitectura religiosa romana que ha permanecido con un buen estado de conservación. Su construcción puede fijarse a finales del siglo I a.C. o principios del siglo I después de Cristo, en época de Augusto, y es un templo destinado al culto imperial. Es de planta rectangular, rodeado de columnas y está construido con granito. Se accedía a él por una escalera y su fachada principal exhibía un frontón semicircular que en la actualidad está reconstruido. El centro de esta ciudad es el foro y en este foro pues se encontraban los edificios públicos principales. Edificios públicos entre los cuales pues podemos destacar la Basílica, que la tengo aquí a mi espalda. Es el lugar donde se administraba la justicia y en este lugar hay una gran estatua de Trajano, cuyo original se encuentra en el Museo de Cádiz y fue encontrada en las excavaciones en los años 80. En uno de los laterales del foro, en lo que es el pórtico occidental, se encuentran una serie de edificios administrativos, como es la curia, como el tabularium, es decir, el archivo de la ciudad, donde todos los decretos del ordo o el senado local pues quedaban allí guardados para conocimiento de todos los ciudadanos, y luego una serie de pequeños edificios que tienen una función todavía poco definida, como puede ser santuarios para el culto imperial. En la parte norte del foro encontramos el Capitolio, es decir, el lugar donde se encontraban los santuarios de las divinidades. En Bailo Claudio hay un fenómeno muy curioso porque justo al lado de los 3 templos dedicados a las divinidades oficiales del Estado encontramos el templo de una diosa extranjera, una diosa ajena al panteón romano, que es la egipcia Isis. De ahí que se considere pues, que Isis tenía tantísima importancia en Bailo Claudia como Júpiter, Juno y Minerva, que son las 3 divinidades que forman la tríada capitolina, que reciben culto en este Capitolio. Otros edificios públicos eran las basílicas, centros de transacciones comerciales y procesos judiciales. Las primeras basílicas se levantaron a comienzos del siglo II a.C. en los foros romanos. En la ciudad romana de Titulcia, que debió encontrarse a unas 24 millas al norte de Toledo, sobre el río Guadarrama, un alto funcionario de Teodosio el Grande, un prefecto del pretorio llamado Materno, construyó una villa impresionante que tiene las características propias de ser un lugar en parte de recreo y en parte de explotación agraria. Entre los elementos que la componen se encuentra la más antigua basílica cristiana de Hispania, edificio originariamente de carácter civil, que es una especie de aula palatina, pero que se convirtió inmediatamente en un monumento de carácter funerario. Se accede a ella a través de una dependencia muy alargada, probablemente cubierta con bóvedas, que da paso a un área central despejada.
Está flanqueada por 2 peristilos decorados y sustentados por columnas de mármol de origen turco. El elemento de cabecera tiene una estructura muy específica, claramente reconocible, a base de verdugadas de ladrillo que enmarcan sillares de caliza y que será un tipo de construcción generalizado en el ámbito del Imperio Romano a partir del siglo V. La basílica, como cualquier otro edificio, sufre transformaciones a lo largo de la historia. Podemos observar cómo las estructuras romanas originales están formadas por sillares de pequeño tamaño, pero bien tallados y bien aparejados, con un mortero muy fuerte. Sin embargo, en la obra medieval, que puede ser de origen visigodo o incluso musulmán, vemos que es un aparejo hecho básicamente con cantos rodados y un mortero mucho más inconsistente, en el cual se aprovechan incluso elementos de las estructuras anteriores preexistentes. Los romanos levantaban sus templos en los foros y a lo largo de la ciudad. El templo es la morada del dios al que está consagrado, y solo los sacerdotes pueden acceder al santuario. Tiene planta rectangular, emplazada en un alto basamento, tejado a 2 aguas y vestíbulo profundo con columnas exentas. El altar para los sacrificios se sitúa siempre a la entrada del templo. En Córdoba se halla un templo romano de monumentales proporciones dedicado a los dioses mitológicos. Está elevado sobre un gran podio en el que se apoyan columnas acanaladas y coronadas con capiteles corintios. Parece ser que data del siglo I después de Cristo, época del emperador Claudio. Los romanos disponían también de baños públicos donde, además de bañarse, disfrutaban de masajes y untaban sus cuerpos con aceites perfumados. Los ricos disponían de baños en sus lujosas casas de la ciudad y en las villas del campo, pero también los pobres podían disfrutar de baños calientes en las termas públicas. Estas instalaciones les llegaron de Grecia, pero los romanos añadían a su diseño un campo de deporte en las mismas dependencias. En España se conservan importantes vestigios de termas romanas, algunas en funcionamiento aún, como las de Alange o las de Baños de Montemayor, donde siguen manando aguas medicinales como lo hicieran en el siglo I a.C. Allí, donde no había aguas termales, los romanos las calentaban, y el ciudadano podía disfrutar, exactamente igual que hacemos hoy en las modernas instalaciones, de un circuito hidrotermal con agua fría, agua caliente, vapor y masajes. Generalmente, traspasada la entrada de las termas, se llegaba al vestuario, apoditerium, equipado con bancos y hornacinas donde depositar los vestidos que serían vigilados por un esclavo. Y desde allí se iniciaba el circuito. Primero el tepidarium, recinto abovedado con temperatura tibia que preparaba al individuo para la diferencia de temperatura. Después se pasaba al caldarium, o baño de agua caliente, provisto de pila y bañera. Por último, el frigidarium, sala de grandes dimensiones sin techumbre que incluía la piscina. Disponían además de una especie de sauna, el laconicum, una habitación pequeña, fuertemente calentada, con un techo semiesférico y una abertura en la parte superior que podía abrirse o cerrarse para suavizar el aire caliente del recinto. Estos complejos edificios ofrecían además bibliotecas, salas de reunión, salas para masajes, salas de ungüentos y exedras en forma de hemiciclo para hacer gimnasia. Para calentar los baños, los romanos utilizaban instalaciones de calefacción llamadas hipocaustos, unos hornos calentados con carbón de leña, construidos bajo una cámara especial, esparcían el calor por cavidades del suelo y de ladrillos huecos con aberturas en las paredes. Bajo el suelo, que descansaba sobre pilastras de ladrillo,
había un espacio hueco de unos 75 centímetros de altura por el que circulaba libremente el aire caliente y mantenía caldeadas las habitaciones. Una característica de los romanos era su dedicación al tiempo libre. Muchas personas carecían de trabajo continuo, por lo que disponían de excesivo tiempo libre. En la Roma del siglo II después de Cristo, casi la mitad de la población vivía de la caridad pública y los días festivos podía asistir a los juegos subvencionados. Los circos o hipódromos se construyeron en las ciudades más importantes. En ellos se celebraban competiciones con las que muchos hombres se hicieron ricos por las apuestas. El circo de Emérita Augusta ofreció importantes carreras desde su construcción, inicios del siglo I después de Cristo, hasta el siglo V. Es uno de los más importantes del imperio y uno de los pocos que se puede apreciar actualmente en toda su planta. Mide 440 metros de largo por 115 metros de ancho y su graderío tenía capacidad para 30.000 espectadores. En los lugares con mayor visibilidad se situaban las tribunas para autoridades, jueces de las competiciones y personas que sufragaban los espectáculos. En el centro de la arena había una plataforma llamada spina, con metas en los extremos que dividía en dos el circuito y en torno a la cual se desarrollaban las carreras de carros conducidos por un auriga y tirados por 2 caballos, esto es, vigas, o por 4, cuadrigas. Por la Porta Pompæ, puerta de los desfiles, entraba el cortejo procesional previo a las competiciones, y a ambos lados de la puerta se distribuían las cárceres o cocheras, 6 a cada lado, donde tomaban posición los carros hasta que se daba la señal de salida. Otro tipo de espectáculo que atraía la atención de los ciudadanos en época romana era el ofrecido en el anfiteatro. Los combates entre gladiadores y luchas entre animales o entre hombres y animales eran, junto a las actuaciones del circo, las preferidas del público. En la Hispania romana destacan los anfiteatros de Tarragona, Mérida e Itálica. La construcción del anfiteatro de Mérida se planificó junto con la del teatro y se construyó varios años después. Fue inaugurado en el año 8 a.C. Sus gradas se dividen en 3 sectores: ima, media y summa cavea, inferior, media y superior, de la que apenas quedan restos. En las primeras gradas de los extremos menores se construyeron 2 tribunas. En el centro de la arena, una gran fosa en forma de cruz sirvió probablemente de depósito de las jaulas de fieras y estaría cubierta con un entarimado. Uno de los anfiteatros de más capacidad es el de Itálica. Su eje mayor mide 160 metros y el menor 137 metros. Está construido con un núcleo de hormigón revestido con grandes sillares de piedra y en algunos casos de ladrillo, con chapas de mármoles. Tenía capacidad para 25.000 espectadores, cifra superior a la que constituía la población de Itálica, que se calcula en unos 10.000, por lo que cabe pensar que fue construido para acoger también a la rica población circundante. A pesar de los constantes despojos que han sufrido sus instalaciones, se ha podido hacer una restauración casi íntegra. La arena conserva en perfecto estado sus sótanos de servicio, también buena parte de la cavea con sus pasillos y vomitorios. Los anfiteatros, junto con los teatros, son unos de los edificios más majestuosos y por ello a menudo los mejor conservados. Su origen fue el de dar culto a los dioses y las representaciones teatrales nunca anularon por completo su carácter religioso. Eran representaciones adaptadas del teatro griego, en forma de tragedias, comedias y mimos. Los romanos implantaron un tipo arquitectónico para sus teatros diferente al griego: la orquestra. El espacio circular por el que evolucionaba el coro en el teatro griego adopta con los romanos la forma de semicírculo. El resto sería ocupado por las gradas de la cavea, también en forma de semicírculo. El espectáculo se desarrollaba en el púlpito, contiguo a la orquestra,
y separado por un murete de altura menor de 1 metro. En la parte trasera del púlpito se construía el frente de escena, un muro alto con elementos decorativos que servía de decorado y por donde entraban y salían los actores. Esta pared mejoraba la audición, puesto que proyectaba hacia la cávea las voces de los actores. Un extraordinario modelo de teatro romano en Hispania es el que se inauguró entre los años 16 y 15 a.C. en Emérita Augusta, bajo la promoción del cónsul Marco Agripa. Tras la escena se construyó un peristilo, una gran zona ajardinada rodeada de columnas que sirvió como área de esparcimiento. En uno de los extremos del peristilo y en un nivel superior se han encontrado restos de unas letrinas, sin duda un lugar muy frecuentado durante los días de espectáculos debido a la aglomeración de ciudadanos que se daba. En Augusta Emérita sigue presente el teatro de Eurípides. Medea canta su venganza con voz proyectada en el histórico frente de escena. Caminamos por las ciudades romanas para salir de ellas y nos despiden los arcos de triunfo, auténticos recordatorios de victorias y de grandes hazañas de los emperadores, otros monumentos importantes que forman parte de las herencias de Hispania.